Bueno, hablado de listas, ahora corresponde hablar de los data frames, que es una clase también, una clase de objeto, pero que también es una lista, ¿sí? Con una restricción, que todos los elementos tienen que tener la misma cantidad, eh, el mismo largo, o sea, la misma cantidad de elementos, ¿sí? Pero mantienen la libertad de que pueden pertenecer a distintas clases, así que son distintos objetos con distintas clases, pero la misma longitud. Es básicamente una tabla de datos, ¿sí? En el que las filas son casos u observaciones y las columnas son variables. ¿Está bien? De hecho, le vamos a llamar así, o columnas o variables a lo largo de todo el curso, ¿sí? ¿Cómo podemos crear una data frame? Bueno, para crear una data frame de cero podemos hacer lo siguiente, escribir data.frame, ¿sí? Y entonces lo primero que escribimos es el nombre de la primera columna. Yo la voy a llamar enteros, ¿sí? Y va a ser los números del 1 al 10 y decimales a la segunda columna y va a ser una secuencia de valores entre 0,1 y 1 con una diferencia de 0,1 entre consecutivos. Entonces D va a ser este objeto, ¿sí? Se ve como una tabla y funciona en muchos sentidos igual que una matriz. Tiene la primera columna llamada enteros, la segunda decimales y la clase de este objeto es DataFrame. Ahora la clase de la primera columna, ¿sí? Llamada enteros, es integer, o sea, son números enteros justamente, y la segunda columna es de clase numeric, es decir, es un número con decimales. Bien, nótese que aquí estamos usando de vuelta el mismo operador de pesos que usábamos en listas. Obviamente porque D es un data frame y las data frame también son listas, ¿sí? Y bueno, lo importante de recordar es que eso agrega una comodidad, la comodidad de usar los nombres fácilmente para referirse a las distintas variables, ¿sí? Se pueden modificar estos nombres de vuelta usando la función names, que para empezar nos sirve para saber los nombres de las columnas, pero también para modificarlas, igual que como se vio en el video de listas, ¿sí? Pero también aparecen las funciones callNames, ¿sí? Las funciones, la función rowNames, ¿sí? El concepto es el mismo, solo que en el primer caso se está hablando de específicamente de los nombres de las columnas y en el segundo caso se está hablando de los nombres de las filas. Cabe marcar también que estas dos funciones se pueden utilizar también para trabajar con matrices y funcionan exactamente de la misma forma que con data frames. Otra forma común de crear una matriz es una data frame es modificar una matriz y convertirla en data frame. Eh, si creamos esta matriz cuadrada de 5 por 5, ¿sí? Podemos transformarlo en data frame usando el coercionador asDataFrame, ¿sí? Y le damos la matriz como argumento y me lo convierte en esto que es un data frame. Y si bien mantiene muchas similitudes como filas, columnas, etcétera, también tiene unas diferencias que cabe resaltar, como por ejemplo que las columnas necesariamente tienen nombre, ¿sí? Y las filas también. Entonces R le asigna nombres automáticamente a las columnas ya que el usuario no le dio los nombres de las columnas. Pero por supuesto que lo podemos modificar con las funciones que vimos anteriormente. Para ver lo que tiene una matriz sin de, ¿cómo es? Imprimir todos los elementos que tiene, una matriz no, una data frame, vamos a usar str, ¿sí? Entonces lo que nos devuelve es parecido a lo que obteníamos con las listas, ¿sí? Un pequeño resumen con los nombres de las columnas y la clase a la que pertenecen las columnas escrita aquí, etcétera. Algo muy útil también es la función summary, que como bien dice es un resumen de la distribución de los valores que tienen cada una de las variables incluidas en el data frame. De todas formas, la forma más común de
ingresar una data frame en nuestra sesión no son las que hemos mostrado acá, que son para crear data frame de cero, ¿sí? Sino que lo más común es utilizar alguna de las funciones de importación como readTable o readCSV, que son funciones para importar tablas que están escritas en el disco duro, ¿sí? En un archivo, en archivos de texto. En esta lección vamos a ver cómo se importan datos, lo vamos a ver en la siguiente unidad. Pero bueno, cabe mencionar que la mayoría de las data frames que vamos a usar van a ser importadas de esa forma. Lo que vamos a ver ahora es algunos ejemplos de data frames que ya vienen con R, en particular en el paquete datasets, es uno de los paquetes que viene por defecto con R. Una se llama iris, ¿sí? Vamos a ver los primeros elementos de iris, las primeras filas. También podemos ver los primeros 3 elementos en vez de 6, como viene por defecto de la función head. Y podemos ver que iris tiene 4 columnas que son de tipo numérico, ¿sí? Eso lo podemos darnos cuenta porque tienen decimales, y una cuarta columna que o es un carácter o es un factor, que bueno, factor no vamos a explicarlo ahora, pero es otra clase de objeto que se usa para trabajar con datos, ¿sí? Y otra data frame que vamos a ver es la data frame cars, que es una recopilación de datos de autos bueno, viejos de la década del 30 o algo así, ¿sí? Pueden ver más información utilizando la ayuda de R, como estoy mostrando ahora, y es que muestra una pequeña descripción de ese archivo de datos. Con los data frames se trabaja muy parecido que con las matrices, ya lo he mencionado. Por ejemplo, si queremos obtener alguno de los elementos de esa data frame, podemos usar los índices de la misma forma que se usa en matrices. Primero se especifica la columna, la fila y después las columnas. En este caso estaría pidiendo toda la primera fila de la matriz iris, de la data frame iris, ¿sí? Y esto es lo que me devuelve R, ¿sí? Un vector que, perdón, una data frame en este caso que tiene todos los mismos elementos que en la primera fila del data frame original. Es importante notar que esto es un data frame sí o sí, ya que estamos mezclando objetos de distintas clases, ¿sí? Y que además tienen nombres. Si quiero obtener, bueno, un elemento en particular, a la fila 2, columna 5, nos devuelve esto. Nótese que es un formato extraño porque estamos de vuelta, les menciono que estamos tratando con un objeto de la clase factor, que lo vamos a ver ahora. Y bueno, finalmente otra similitud que tiene con las matrices, los data frames, es que se puede usar cualquiera de las funciones o cbind o rbind, ¿sí? Para aumentar, agregar elementos a un data frame, ¿sí? Primero que nada, vamos a hacer un ejemplo con cbind, y primero que nada tenemos que ver cuántas filas tiene cbind, perdón, la data frame iris, ¿sí? Escribí mal. La función se escribe nrow, entonces tiene 150 filas, así que para agregarle una nueva fila tengo que crear un vector de 150 elementos. Vamos a hacer así. Usamos cbind y el primer argumento es la data frame iris, y el siguiente argumento va a ser una nueva columna al cual voy a llamar nueva col, y fíjense que pongo el nombre de la nueva columna directamente dentro de este comando, ¿sí? Y luego el vector en sí. Bien, entonces veamos el cabezal de X, y ahí vemos que se agregó la nueva columna sobre el final, ¿sí? Es una nueva columna de clase integer y cuyo nombre lo especificamos al momento de hacer cbind.
quiero hacer notar también que existe la función tail, que hace algo parecido a la función head, pero en vez de mostrar los primeros elementos, muestra los últimos. Bueno, en este caso, debido a que está un poco chico en la consola, quedó un poco desfasado la imagen, pero bueno, eso es lo que me está mostrando, los últimos elementos de la matriz iris. Perdón, de la data frame X. Finalmente, ya hemos mencionado que la clase DataFrame está pensada para trabajar con datos, pero nos hemos mostrado algunas de las facilidades más importantes que tiene. Una de ellas es cómo trabaja con gráficos. Por ejemplo, si yo escribo plot iris, me devuelve un gráfico que combina varios plots, ¿sí? En los que en cada uno de los plots se devuelve la relación de una variable respecto a otra de las variables, es decir, de una columna frente a todas las demás columnas, ¿sí? Si en cambio yo quiero graficar solamente dos de estas variables una contra la otra, puedo utilizar la siguiente sintaxis, ¿sí? Supongamos que queremos plotear petal length versus, o en función de petal width, ¿sí? Escribimos de esta forma y le tenemos que especificar, tenemos que avisar a R que la base de datos es iris, ¿sí? Y entonces ahí lo que obtenemos es, bueno, la gráfica justamente de una variable contra la otra, ¿sí? Esto se podría hacer no solo con un objeto tipo DataFrame, sino que también con un objeto tipo Matrix se puede hacer si ese objeto tiene los nombres de las columnas correctos. Lo que no se puede hacer es el siguiente ejemplo que voy a hacer, ya que voy a cambiar y en vez de usar petal width voy a usar species, que es la quinta columna de la DataFrame. Y aquí lo que obtenemos es un ploteo de cajas, ¿sí? Lo cual es posible gracias a que la variable species es del tipo factor, de la clase factor, y no una clase numeric como en el ejemplo anterior. Entonces, ¿cuál es la moraleja, si se quiere, de todo esto? Es que las matrices y los data frame son realmente cosas diferentes, se parecen mucho y a veces da confusión, pero es importante siempre tener esto en cuenta, ¿sí? Bueno, sin más que decir sobre DataFrame me despido y estaré con ustedes en el próximo video de IMSER 2012. Hasta luego.